Tenemos un año ya después de haberse posesionado el presidente Joe Biden en la presidencia de los Estados Unidos de América. Hoy, enero 20 del 2022, tenemos 365 días y vamos a mirar qué se ha hecho, qué falta por hacer y qué dicen inclusive las personas que eligieron a Joe Biden, sus frustraciones y pues obviamente los reclamos en relación con que no se han cumplido a cabalidad sus promesas de candidatura. Y por otro lado, la oposición que es lo que está expresando respecto a lo que ha hecho el presidente Biden en este primer año de gobierno. Sobre todo nos interesa saber qué se ha hecho a nivel de inmigración, qué se ha hecho a nivel de los inmigrantes aquí en los Estados Unidos en este primer año. Y pues por supuesto vamos a ver qué se ha hecho y qué no se ha hecho, es decir, cuáles son esas omisiones, cuáles son esas inacciones del gobierno en relación con las políticas que se deben implementar, como por ejemplo la inversión en los sistemas de inmigración y la inversión en las embajadas y consulados. Así que ya regresamos con este importante tema de contenido que es noticia hoy, enero 20 del 2022. El presidente Joe Biden en ese momento, el 20, antes de haberse posesionado, estaba expresando muchos aspectos relacionados con la crisis. Precisamente este agosto del 2020, antes de su posición en enero del 2021, expresaba: y ahora la historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles que Estados Unidos haya enfrentado jamás. 4 crisis históricas todo al mismo tiempo, una tormenta perfecta. Como candidato presidencial, el presidente Joe Biden presentó como todos los candidatos un paquete en donde asumía 4 crisis, un plan de gobierno respecto de su solución más pronta para este tipo de problemáticas. Entonces las expuso claramente para combatir personalmente el coronavirus, restaurar la economía, combatir el cambio climático y hacer que el país, los Estados Unidos, fuese más igualitario. Aquí, por supuesto, entraría también el derecho de inmigración. La historia nos ha llevado a uno de los momentos más difíciles que han enfrentado los Estados Unidos, expresaba el presidente Biden en ese momento en la Convención Nacional Demócrata. 4 crisis históricas entonces simbolizaban una tormenta perfecta. Estos 4 temas siguen siendo centrales para la presidencia de Joe Biden. Creo que si echa un vistazo a lo que hemos sido capaces de hacer, tendrá que reconocer que hicimos un enorme progreso, dijo este miércoles pasado el presidente Biden sobre su primer año en el cargo. Pero los problemas imprevistos, la firme oposición de los republicanos, han obstaculizado, por supuesto, los objetivos que tenía este presidente en el principio de su presidencia y antes, durante su candidatura. Es decir, han dejado muchos que clamaban por los cambios que Biden prometió, sintiendo que no se han hecho suficientes estas promesas, que no se han cristalizado sus objetivos y que en el primer aniversario de su toma de posición, 4 reporteros del Washington Post, por ejemplo, además de activistas, evaluaron este desempeño del presidente Biden. Es por ello entonces que en este momento, un año después de que este presidente dijera con confianza en su discurso inaugural, podemos vencer este virus mortal, el país en este momento está luchando con la 5ª oleada de infecciones y problemas familiares. Es decir, los hospitales están en crisis, la economía está en inflación. Es decir, no es enteramente su culpabilidad, pero en realidad han habido manejos que no son los apropiados, dicen los opositores, dicen los críticos. La buena noticia, de todas maneras, es que las vacunas ya están durante la administración Biden puestas a disposición de todas las personas. Entonces, el país de todas maneras sigue sufriendo más de 1.500 muertes por día promedio. Los funcionarios de la Casa Blanca sostienen que han logrado grandes avances, sin embargo, a diferencia del año pasado, los cierres son raros, la mayoría de los sistemas escolares están funcionando a pesar de estas interrupciones. Y en general, esto tiene que ver con
todo lo relacionado con el manejo general de el país, es decir, la parte económica, la parte de salud y todo lo relacionado, por supuesto, también con lo social. Pero por otro lado, este primer año no solamente han habido muchos cambios y pues obviamente entramos ahora a hablar del aspecto de inmigración, pues el presidente Biden puede haber frustrado a muchos por igual, tanto opositores como aliados del presidente en este caso. Entonces, hablamos aquí de aspectos relacionados con inmigración, cuando miles, por ejemplo, de inmigrantes de todo el mundo, entre otros los haitianos de diferentes partes del mundo, están viéndose imágenes que nunca se habían visto durante la historia de aquí de los Estados Unidos. Casi 2 millones de personas deportadas hasta lo que va a este momento, es decir, una de las administraciones donde han habido más deportaciones durante la historia. También vemos eventos como en el del Río, Texas, el otoño pasado. Este es un informe de CBS News que es neutral, aquí no estamos hablando nada de política. Por el otro lado, los republicanos han acusado al presidente Biden de alentar a la inmigración ilegal y pues obviamente muchos en este momento se están pasando por las fronteras todavía. Si bien pues muchos fueron liberados en Estados Unidos, otros tuvieron destinos completamente diferentes. En su primer año, dice este periódico virtual, la administración del presidente Biden hizo docenas de cambios de alto perfil y poco notados en el sistema de inmigración. Eso sí es muy criticado, puesto que han habido cambios en relación con inmigración, pero en la mayor parte todavía faltan cambios sustanciales, por supuesto. No es 100% culpabilidad del presidente Biden, sino la falta de apoyo dentro inclusive de su mismo partido para poder llevar a cabo las propuestas. Hemos tenido muchos videos aquí, estuvimos dando seguimiento de los planes ABC y en fin, todas estas, digámoslo así, como metas que se deseaban cumplir, pero no fue factible. En una entrevista, por ejemplo, con el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, dijo que las prioridades de la administración en el 2022 incluirán reformar la detención de inmigrantes, reducir los retrasos masivos de las solicitudes de inmigración, remodelar el proceso de asilo y expandir los esfuerzos de naturalización para los residentes permanentes elegibles. Es decir, en este momento no se está hablando más de reformas migratorias, ya no se está hablando de ese tema, hasta ahora no se habla en este 2022 de nada de este aspecto. Logramos mucho, dice Alejandro Mayorkas. Ciertamente tenemos que hacer mucho más y lo haremos, dijo este alto ejecutivo de las agencias federales, el director secretario del DHS, Departamento de Seguridad Nacional. Esta persona, pues obviamente, como ustedes lo conocen, es un hijo de inmigrantes cubanos. En el 2021 vio desarrollos inusuales, predecibles en la política de inmigración. Por ejemplo, el verano pasado, es decir, en el 2021, tras repentinos colapsos del gobierno afgano, la administración del presidente Biden organizó rápidamente la evacuación y el reasentamiento de decenas de miles de afganos en riesgo y una gran operación que continúa hasta el día de hoy. Mientras tanto, pues existían críticas porque pues muchas de estas personas no cumplían los estándares para poder ingresar a los Estados Unidos por lo del COVID. Pero, sin embargo, otros, digamos, aliados de los derechos humanos estaban en favor de estas personas, por supuesto que estaban siendo vulnerados sus derechos humanos. Entonces, las llegadas de estas inmigrantes por las fronteras también entre los Estados Unidos y México el año pasado desafiaron los patrones históricos y alcanzaron niveles sin precedentes en los calurosos meses de verano. Las detenciones de inmigrantes aumentaron inclusive en 1.7 millones, un récord en el año fiscal del 2021, pero también reflejaron una tasa inusualmente alta de adultos que intentaron cruzar en la frontera varias veces. Y también hemos visto, desafortunadamente, muertes de niños pasándose en la frontera. No creemos que este sea el tercer riel de la política, dicen algunos críticos, o que esta sea una área del que rehuir, dijo Tovar, uno de los críticos. Por el contrario, creemos que el pueblo estadounidense quiere que este sea un problema que se resuelva, es decir, que no siga esta inmigración ilegal masiva por las fronteras. Entonces, en la frontera, pues ya vemos que también hubo problemas en relación con la presidencia del expresidente Trump.
La principal política fronteriza de Estados Unidos durante la presidencia del presidente Biden ha sido una regla de emergencia establecida en marzo del 2020 por la administración del expresidente Trump, que se conoce como el Título 42, que ha sido muy criticada. Permite a los agentes fronterizos de Estados Unidos expulsar rápidamente a los inmigrantes a México, a su país de origen, sin examinarlos para una solicitud de asilo. Entonces están expresando que como el presidente Biden sigue tomando políticas del expresidente Trump. Los funcionarios han hecho cumplir este título 42 durante más tiempo bajo Biden que bajo la misma administración del expresidente Trump. Es mucha la crítica que dicen estas personas aquí, estos periodistas, respecto de las políticas que no se han cumplido. Ha habido cambios notables, de todas maneras se expresa en la política fronteriza bajo el presidente Biden. Departamento de Estado, por ejemplo, anuló acuerdos que habrían permitido que Estados Unidos desviara a los inmigrantes que buscaban refugio en Centroamérica. Pero de todas maneras vemos que se han implementado programas como el MPP. Texas, por ejemplo, durante la primera semana en el cargo del presidente Biden, los funcionarios republicanos en Texas demandaron a la administración de Biden por la decisión de detener a la mayoría de las deportaciones internas durante 100 días. Esto se revocó y pues obviamente fue una crítica para Biden también. Es decir, no ha tenido apoyo el presidente Biden en tal sentido. La administración se movió para reformar ICE. Con menos fanfarria, la administración de Biden ha reformado el trabajo del Servicio de Inmigración de Control de Aduanas. La agencia ICE, a cargo de las deportaciones y los arrestos de inmigrantes, ha eliminado las reglas de la era de Trump, que ampliaron la población sujeta a deportación y expandieron la detención de inmigrantes. Es algo positivo que ha hecho el presidente Biden. Las reglas actuales ordenan a los agentes de ICE que arresten a los inmigrantes, pero que recientemente ingresaron ilegalmente a Estados Unidos, a los no ciudadanos condenados por delitos graves y a aquellos que amenazan la seguridad nacional. Entonces, esto es una cosa positiva que los críticos básicamente también aceptan, que por lo menos se ha avanzado en este aspecto específico. La administración Biden ha prohibido en la mayoría de las circunstancias la detención de mujeres embarazadas o lactantes. Es otro aspecto también positivo. Por ejemplo, en mayo, ICE dejó de usar los centros de detención plagados de denuncias de abuso también. Los límites de Trump a la inmigración legal se redujeron. Biden también ha revertido varios límites que la administración Trump impuso a la inmigración legal, desde prohibiciones categóricas hasta restricciones de procedimientos burocráticos, aspectos positivos, por decirlo así. Entonces encontramos varios aspectos no solamente negativos, sino también positivos, según los críticos, en relación con este primer año del presidente Biden. Al comienzo de la presidencia, el presidente Biden revocó una orden de Trump que restringía la inmigración y los viajes desde 13 países. Por ejemplo, han habido aspectos también positivos, otros muy negativos, pero vemos que en el 2022 hay desafíos de inmigración que solo pueden intensificarse. Esta es una parte que quería yo centrarme aquí. En muchos sentidos, el presidente Biden continuará enfrentando estos desafíos de las políticas de inmigración en el 2022, que han acosado a presidentes republicanos y demócratas durante décadas. Es decir, porque no existe una unanimidad entre estos dos partidos políticos. Los enormes retrasos en los casos siguen afectando a los servicios de ciudadanía e inmigración, es decir, a UCIS o USCIS, y al sistema judicial de inmigración, que es la Corte de Inmigración o EOIR, lo que paraliza definitivamente la capacidad del gobierno para adjudicar las solicitudes de manera oportuna. Actualmente, por ejemplo, no existe un cambio viable para cumplir la promesa del presidente Biden para legalizar a los inmigrantes indocumentados aquí en el país. Cualquier propuesta de este tipo enfrentaría probabilidades insuperables. Es decir, como vemos, no se ha podido aprobar ni el plan B, o no se pudo aprobar ni el plan A, ni el plan B, ni el plan C. Ya plan D, por supuesto, no va a haber muy posiblemente. Si bien las llegadas de inmigrantes a las fronteras sur se han estancado recientemente, podrían aumentar considerablemente al finales de este año, están expresando. Ahora ya vemos que se están formando nuevas caravanas también. Sin embargo, existen algunas oportunidades para que el presidente Biden implemente su visión política de inmigración hacia el 2022. El esfuerzo de reasentamiento de evacuaciones de algunos países como afganos
que han contado con el apoyo bipartidista, es decir, tanto demócratas como republicanos han apoyado a los afganos, por ejemplo. Si bien algunas personas designadas por Biden temen que la rescisión de la regla fronteriza del título 42 para proteger al país de del virus, de la pandemia del COVID-19, puede desencadenar una ola migratoria. Es decir, si quitan el título 42, entonces su eventual fin podría permitir que la administración pruebe las iniciativas que ha propuesto, según otros críticos, ¿no? Incluido un plan para permitir que los oficiales de asilo revisen las solicitudes de protección de los inmigrantes. Bueno, el objetivo principal de la propuesta es acelerar drásticamente la selección de solicitantes de asilo. Quizás pueda haber un cambio en estas solicitudes de asilo en este año también. Pero la administración aún necesita finalizar la regla y contratar a cientos de oficiales de asilos e implementarla. Finalmente, hablando desde el punto de vista consular, hoy tuvimos un video, si no hoy, ayer, por favor lo pueden revisar acá, se llama Backlog o Congestión en USCIS y en el Departamento de Estado, en donde estamos observando estadísticas también históricas respecto de los atrasos que vienen dándose en varios ya años, no solamente hace 2 años, 3 años, pero increíblemente en los últimos meses hemos visto un desmejoramiento de la atención de las solicitudes. Hay algunas solicitudes que se salvan, como la de la ciudadanía, pero otras que definitivamente se están demorando mucho tiempo, como los permisos de trabajo, las aprobaciones de ajuste de estatus, los procesos consulares, no hay atención, no hay entrevistas. Por ejemplo, en los consulados no tenemos las entrevistas para las visas de no inmigrante, para las visas de inversión, por ejemplo, la E2, etcétera. Están viendo con mucha preocupación, pero esta es una crítica de las más crecientes, es decir, se ha hecho una crítica muy generalizada de que el presidente Biden no está implementando políticas positivas para que funcione adecuadamente el Departamento de Estado en las embajadas y consulados, y aquí sobre todo también para que haya más eficiencia. Entonces vemos críticas, vemos unas cosas buenas, otras cosas negativas, pero vamos a seguir optimistas, vamos a seguir apoyando todo lo que tiene que ver con los inmigrantes aquí en nuestro canal, siempre informándoles a ustedes qué es lo que deben saber, estar siempre atentos a cualquier mejoría, expresándoles a ustedes lo mejor siempre para que puedan cumplir ese tan anhelado sueño americano y que puedan estar con sus familias, y que por otro lado los empleados puedan venir aquí con sus empleadores y progresar, conseguir esa, meta que es el sueño americano, y también los inversionistas. Así que muchas gracias una vez más por estar aquí en nuestro canal. Les hablo su abogado Luis Victoria. Una vez más, dele like a este video, que es un material importante de contenido informativo para ti y para quien lo pueda necesitar. Nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias.